Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy quiero dedicar este programa al príncipe Alberto de Mónaco, porque ha hecho algo que me ha recordado algo que ocurrió cuando yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años, el rey Balduino de Bélgica solicitó libertad de conciencia para no firmar la ley del aborto. Era un simple gesto, porque la ley se iba a tramitar sin él, pero me pareció importante. La gente cree que el rey Balduino abdicó. No, no es cierto. El rey Balduino solicitó libertad de conciencia y en una carta que no tiene desperdicio por lo aberrante que es, le respondió el Congreso que la conciencia individual en democracia era algo a abolir. ¿Puede haber una respuesta más bárbara que esa? Y entonces, como su conciencia individual chocaba con el Estado, le inhabilitaron. Él no abdicó, le inhabilitaron. Quedó inhabilitado, se tramitó la ley y a continuación, como su conciencia ya no chocaba con el Estado, le volvieron a habilitar. Bien, pues esta semana Alberto de Mónaco no ha querido tramitar la ley del aborto en el Principado de Mónaco. Si alguien puede transmitirle a Alberto de Mónaco mi felicitación, que se la transmita, que le pase este podcast, aunque no sé si nos entenderemos. Bueno, quizá en francés. No sabría cómo decírselo en francés ahora mismo, y eso que yo más o menos me defiendo en francés. Un gesto importante, un gesto muy importante, defender a los débiles todo lo que se pueda. ¿Hay alguien más débil que un niño sin nacer? Hoy tenemos un programa que creo que les va a gustar, creo que les va a gustar mucho. Hoy tenemos a un escultor que sigue esculpiendo a mano. Entrevistaremos a Antonio Soler, uno de los pocos escultores que sigue trabajando completamente a mano. Luego tendremos las secciones habituales. R², Ruth Ramírez. Saben ustedes que hoy ha dado una charla sobre el fin de los tiempos desde el punto de vista físico. R². Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presentará la sección Pensar y Sentir. Tendremos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España con una entrega más de la Biblia, de los metales en la Biblia, mejor dicho. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia y el profesor Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Saben ustedes bien que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros, como a través del WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp es el del 8 por 8 64, nuestro WhatsApp es el 64 9 8888 71. Sí, son 4 8 y 71 también es 8. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 64 9 8888 71. Saludamos a Gema de Madrid, alguien que nos escribe desde Las Palmas también, Javier de Vigo, son personas que nos están saludando ahora a través del WhatsApp, Mari Carmen de Badajoz, Queco de Sanlúcar de Barrameda, Federico de Sevilla, Juan Antonio de la Franca de los Barros, María de Marbella, una persona que ahora mismo no sé quién es. También saludamos a José Miguel, que no sé muy bien de dónde es José Miguel, a Cristina de Almendres, Juana de Sevilla, Dori de Granada, Albert de Cerdañola
Fidel de Gijón, Vicente de Mataró, Ana María de Segur de Calafell, Manuel de Córdoba, Pedro de Cieza, María Jesús de Camís Real, Marian de San Sebastián, Doris de Zaragoza, Charo de Las Arenas, Arturo de Valencia, Esther de Siruela, Bienvenido de Vilaseca, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, Conchi de Cuart de Poblet, Concha de Murcia, Esther de La Palma, Conchi de Barcelona, Juan José de Guadalajara, María Ángeles, que está en lugar sagrado, no nos olvides en tus oraciones, Cande de Málaga, Rodrigo de Miranda de Ebro, Cristina de Santa Cruz de Tenerife, Inma de Zaragoza, Genaro y Pilar de Salamanca, Silvia de Salamanca, Juan Ramón de Logroño, Antonio de Casariche en Sevilla, Paco de Herrera de los Navarros, Francisco de Murcia, Paqui de Grazalema, Rosario de Sevilla, Fernando de Valencia, ¿qué más gente tenemos aquí? María José de Granada, María Jesús de las Pedroñeras, Fátima de Benavente, Pedro y Maite de Nules, Gustavo de Oviedo, María del Pilar de Murcia, Chema de Málaga, Miguel de Jerez de la Frontera, Salvador de Mallorca, Teresa de Valencia, Mari de Valencia, Montserrat de Zaragoza, José de Alboraya, Almudena de Madrid, Carmen y Pepe de Santander, Pedro de Logroño, Carlos de Cazorla, creo que eres, Mar de Quintanar de la Orden, Francisco de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, Luis de Córdoba, Mercedes de no sé dónde, Raúl de Santander, Maribel de Cartagena, Paloma de Madrid, Sara de Cartagena, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Mauro de la Isla de La Palma, José de Algeciras, Emilia de Alicante, Fernando de Zaragoza, Isabel de León, Pilar de Coria, Antonio de Galapagar, Rosa de La Rioja, Alfonso de Madrid, Natita de León, Íñigo de Valladolid, Paco de Vélez y Leonor de Ibiza. Es la hora Bond. Casi se me pasa la hora a la que empezamos la entrevista de la semana. Allá vamos con esta sintonía que es la habitual para presentar la entrevista. Hoy, un escultor de los que quedan muy pocos en el mundo. Van a ver qué entrevista más interesante. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y tenemos hoy aquí a Antonio Soler. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Javier Ángel. Pensaba que no se iba a escuchar bien porque estás entrando por una línea que no es la habitual. Habitualmente hacemos las entrevistas por teléfono y hoy no. Pero veo que se escucha bastante bien, cosa que me tranquiliza mucho porque en todo ese tiempo que llevo en la radio usamos muy poquito esta línea. Antonio, muchas cosas que contarnos, anécdotas. Yo animo a los oyentes que nos están escuchando que busquen escultor Antonio Soler en muchas redes sociales, porque creo que hay muy poquita gente que siga haciendo escultura solo a mano, porque yo creo que tú usas solamente la mano, no usas robótica, no usas nada de estos instrumentos que digamos son modernos. No. Yo normalmente solo utilizo herramientas manuales, Uh-huh. porque el reto es importante y creo que es fundamental para vivirlo de una manera real, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, creo que es importante, para mí por lo menos, vamos. Ujú. Otra gente me trata de loco, pero Bueno, haces escultura a mano y háblanos de materiales, porque yo estoy viendo tus esculturas y es que tocas muchísimos materiales. Háblanos de los principales que usas y un poco de otros. ¿Cuáles son los materiales habituales en el tipo de escultura que tú haces? pues el mármol sobre todo, porque es el material que me ha retado siempre, donde he encontrado las mayores dificultades y luego también el esfuerzo físico, mental, y luego en el mármol no hay encaje al error. No, no, ahí no puedes equivocarte. Ujú, De hecho, Miguel Ángel tiene obras en las que se equivocó y tuvo que abandonar. O ujú, sea, que es algo que no admite un error, vamos. ujú. Porque estás quitando material y no, yo siempre, cuando yo estudiaba arquitectura y estudiábamos escultura, yo me imaginaba a la gente ahí con cuidado, pim, 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 y yo decía en plan de broma, tú imagínate, estás haciendo la nariz y de repente haces pim, pam, y se te va la nariz por ahí. Ya la has liado, ya no tienes solución, porque en el mármol no puedes pegar, o sea, ese material no se puede pegar. O sea, y hay muchos Sí, otros, o sea, sí se puede pegar, sí. pero no se pega. No se pega. Si una escultura tiene un fallo o tiene una manera de rectificación, o se puede retallar, y si el material no da para eso, pues la escultura se tiene que desechar. Entonces no hay margen. Por eso, cuando trabajo la madera, trabajo tan a gusto, o cuando hago un bronce y modelo en arcilla, o que puedo rectificar todas las veces que quiera. Yo no le quito valor, por supuesto, pero claro, para mí es otro tipo de reto. Porque en bronce, ¿cómo lo haces? ¿Haces una escultura? Has hablado de arcilla. Hay una Mm. canción, no sé si la habrás escuchado, de José Luis Perales, que habla de un escultor que hace una escultura de arcilla. No sé si te suena la canción, pero yo cuando escucho la canción me imagino al escultor horas y horas y horas y horas, porque claro, una escultura es un trabajo de muchísimos días, de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia, de ir viendo, de ir tocando el material. Al final acaba siendo parte de ti esa escultura. Eh, Cuéntanos un poco la técnica del bronce y qué me gustaría, aunque yo entiendo que debe ser muy difícil de explicar, qué se siente cuando se está haciendo una escultura y uno pasa tantas horas trabajando en lo mismo. ¿Qué sientes ahí? Pues hay muchos sentimientos entre mezclados, digamos, y son pues miedos, inseguridades, pocas certezas y luego un éxtasis, si se le puede llamar así, o un completar algo y verte capaz y llegar al final de algo, y también el diálogo que se establece con la obra, que al final parece que llegamos al final del camino juntos, ¿no? Entonces ya se olvidan las heridas, los esfuerzos, las lesiones, las piedras en el ojo y bueno, y al final es una... Yo siempre le digo a los clientes o a las personas que me han encargado algo que el placer ya me lo he llevado yo. O sea, que él él se lleva mi obra, pero ese placer de inenarrable, porque no se puede explicar, solo lo puede explicar un artista, eh, se queda entre la obra y el artista. Em, es impresionante que trabajes solo con la mano. Yo he conocido a otros escultores, pero claro, hoy en día mucha gente usa robótica, usa muchas técnicas muy modernas, pero esculpir a mano es algo casi de otra época. ¿No sientes a veces que deberías haber nacido en otra época? Sí, sí, soy un escultor de otra época total. Yo no, yo soy, eh, en-
ha tenido que ser un error de alguien, porque realmente me quedo con la frase que creo que te comenté en algún momento, Sí, sí. en este de que me encuentro en el museo con una chica que me sigue en Facebook, que lleva unos niños para una visita, y entonces me presenta y dice, este es Antonio Soler, que sepáis qué tal. Este, este puede ir a cualquier época y ponerse a esculpir. Y me hizo mucha gracia porque, claro, yo he hecho edificios góticos, pero desde el principio hasta el final, ¿no? He ido a la cantera, he seleccionado los bloques, los he partido, los he tallado, los he montado, o sea, he hecho todo el proceso porque el artista es muy celoso de su propio trabajo y no le gusta que nadie meta la mano, entonces ni la grúa casi. Entonces ha sido un poco un error no sé, de esto, de alguien que me ha hecho esa mala jugada, digamos, de traerme a un mundo en el que todo es artificial. Ujú. El escultor inaugura sin haber tocado el material, ya ni diseñan ni crean, porque se lo hacen todo en 3D o en máquinas o inteligencia artificial. Entonces hacen una especie de teatro y esas personas no saben trabajar el mármol, no saben trabajar casi ningún material. Y te encuentras con algo sorprendente, ¿no? Que encima parece que tú no tienes sitio para esta época, ¿no? Parece que el que sabe el oficio es como el buen carpintero que hace una puerta y le hace maravilloso, o un ebanista que le hace maravillosamente bien. Y ahora lo que vale es idea. Y ya Ujú. está, eso es lo que vale. La otra puerta maravillosa que todos admiramos, que vamos a edificios o a catedrales o a grandes monumentos o otros elementos artísticos, parece que hoy en día eso no tiene valor. Ujú. Y ya está. Y las salas de arte la ocupa esta gente. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a Antonio Soler. Yo estoy viendo, mientras nos estoy entrevistando, estoy viendo sus esculturas aquí en el ordenador. Estoy impresionado. Antonio Soler es Gracias. uno de los únicos escultores del mundo, y digo del mundo, que sigue haciendo escultura única y exclusivamente a mano. Estoy viendo tus esculturas. Hay de todo. Pequeñas, grandes. Cuando digo grandes son varias toneladas. Sí, em, sí. Abstractas, realistas. Impresiona, ¿eh? Aquí estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, una escultura de personas y digo, ¿por qué es piedra? Esto parecen personas reales. Algunas son más grandes del tamaño de una persona normal, porque son grandes. eh, Otras son más pequeñas. Eh, ¿Cómo haces para hacer de todo? Es decir, no eres experto solo en abstracto. Haces abstracto, y la verdad es que estoy viendo aquí algunas que son impresionantes, haces realista, haces de todo. ¿Cómo una persona puede hacer tantas cosas tan diferentes y con materiales tan diferentes? Bueno, sí. Te voy a explicar un poco cómo me definen. Me definen como escultor de raíces barrocas, casi expresionista, tendente a la abstracción. O sea, esa es mi crítica, una de mis críticas que me han hecho. Entonces, yo no me podía haber encasillado en un estilo. Igual puedo hacer un barroco o puedo hacer un arte contemporáneo. Lo que sí demuestro en cada escultura es el dominio del material, del volumen, de la creatividad. Todas las obras son únicas, únicas, y no son copiadas de nada, y nacen de una expresión, ¿no? De algo que yo quiero expresar. Entonces, como el expresionismo es un estilo que ya es más del norte de Europa, aquí no suele, tiene que ser una persona muy entendida en arte,
porque son obras más duras, de sentimientos, esos sentimientos menos agradables que tenemos, angustias o emociones fuertes o incluso alegrías intensas, pero expresadas de una manera muy visceral. Entonces, el barroco me viene porque yo nací en Murcia y claro, tengo mis orígenes en Murcia. Entonces, claro, he vivido entre el barroco generalmente, ¿no? Y ese juego de luces y sombras y paisajes y todo, pues me lleva a ese juego del pastelero, ¿no? Que es como se llama por ejemplo, una fachada barroca. Pero el arte contemporáneo me gusta porque yo soy un escultor expresionista y el expresionismo son pinceladas grandes, ¿no? Es que se acerca a un cuadro de Goya, ve que el ojo es como un pegote de negro y un poquito de blanco y tal, como, 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 como tirado, no pintado. Entonces, claro, eso es el expresionismo, es expresar con pinceladas, pero que se vea el oficio, se vea el dominio del material. Qué bonito que es para un escultor dominar un material, oírlo, olerlo, palparlo, porque yo parto de un bloques todos los días, hago trabajo físico muy fuerte. Miguel Ángel estuvo trabajando hasta los 81 años, ¿no? Y ese día trabajó, o sea, el día que murió estuvo trabajando. Entonces, es un poco no encasillarme en algo para ir buscando esa expresión y llegar a todo el mundo, que es lo más bonito, ¿no? Porque hay gente que lo clásico le aburre o ya no lo aprecia. Entonces, el lenguaje, digamos que lo voy cambiando un poco para llegar a otro tipo de personas y ampliar un poco mi mensaje, ¿no? A través de la escultura. Yo hoy me siento un poco raro, porque es como si estuviese entrevistando a, a Bernini, o has mencionado tú a Miguel Ángel, o sea, realmente esta es una entrevista que de alguna manera me siento un poco como decir, qué suerte tengo de poder entrevistar. Es que hay muy poquita gente en el mundo, es que el mundo es grande, que haga un trabajo a mano como el tuyo en el siglo XXI en escultura. Y realmente hay muy poquita. Entonces, para mí este es un lujo de entrevista. Igualmente. Mira, voy a poner, porque es una canción que a mí me gusta mucho y creo que puede orientarnos un poco lo que significa hacer escultura a mano, una canción de José Luis Perales, que es El escultor y ella. No estoy muy seguro, creo que la vas a escuchar porque no estás entrando por teléfono, creo que sí. Sí. Y nos va a dar un poco pie a la segunda parte de la entrevista, en la que quiero preguntarte muchas otras cosas. Así que Muy bien. ahí va esta canción, El escultor y ella. Tenía una ventana al cielo por donde entraba el sol y alguna golondrina buscando dónde hacer su nido. Sobre la mesa, tabaco y soledad, y entre sus manos barro y corazón. En el tejado viento y sobre el plinto ella. Sus manos se deslizan por la arcilla, modelándola y sintiendo su humedad. Cada pliegue de su cuerpo debe ser como él la quiso imaginar. Su sonrisa leve, su mirada de profunda soledad. Tendrá los brazos de una bailarina
su cuerpo tan desnudo como el mar. Se sonríe cuando piensa, si pudiera oírla un día suspirar y decir mi nombre, la podría poco a poco enamorar. Cantó la lluvia en la ventana cuando se despertó. El viento del invierno buscaba dónde hacer su nido. Sobre la mesa un poco de café y en su mirada frío y soledad. En el tejado nieve y sobre el plinto ella, desnuda como el tallo de una rosa, con sus brazos extendidos hacia él. En su boca una sonrisa, esperando su caricia un día más. Y en sus ojos tristes un silencio tan profundo como el mar. Se amaron por primera vez y luego se abrazaron y lloraron sin hablar. Se juraron para siempre un amor que nunca nadie entenderá. Les cubrió la noche con su manto de profunda oscuridad. Sus manos se deslizan por la arcilla, modelándola y sintiendo su humedad. Cada pliegue de su cuerpo debe ser como él la quiso imaginar. Su sonrisa leve, su mirada de profunda soledad. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Antonio Soler. Mientras escuchábamos esta canción, yo estaba navegando por la página web antonio-soler.com, viendo las obras, y son impresionantes. Antonio, ¿te ha gustado la canción? Me ha encantado, me ha encantado. Hoy Muy bonita y refleja muy bien el vínculo que se crea entre una obra y un escultor. Hoy, cuando estaba escuchando esta canción y teniendo el lujo de entrevistar a Antonio Soler, yo me sentía como dentro del arte hoy. Diálogos con la Ciencia, que es un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Hoy estamos hablando un poco de arte y de esa técnica que estás manteniendo en el tiempo, haciéndola a mano. Y hay una cosa que me ha impresionado mucho de tu página web cuando cuentas que tú haces talleres, claro, porque es que es una técnica que hay peligro de perderla para siempre, por culpa de las nuevas tecnologías. Es esa técnica impresionante que se puede perder. Sí, y aparte no se enseña ya en Bellas Artes tampoco. Y hay un problema que no paran de
de contactar conmigo alumnos de Bellas Artes porque realmente quieren ser escultores y salen con conceptos y con cero técnica. Ujú, Entonces, claro, cuando quieren coger un trozo de mármol, ¿qué hacen? ujú, O cuando quieren hacer una creación distinta en un material noble, como se suele llamar a la madera, el bronce o el mármol. Entonces es un problema. Te quería comentar que hay otra página web que yo no quiero exhibir mucho, que es a-saber.net, que ahí se ve dónde está mi oficio y dónde viene, porque ahí se ven que he hecho muchísimas cosas que la gente se sorprenderá, porque la otra es la página web de la firma ya, que la firma se está, digamos, asentando, ujú. pero hay otra que a mí me dicen la gente que me aconseja y todo eso, quítala, quítala, ¿qué tal? Digo, no, porque quiero que sepa la gente que aquí hay mucho más, que no hay la obra contemporánea y todo eso, sino que hay mucho más. Que yo empiezo a ganar premios con 5 años. Ujú, Entonces, de dibujo, de UNICEF, y hago de unos ángeles a carboncillo, ujú. y luego también hasta muy mayor también. Pero bueno, la lucha para ser artista fue muy importante con la familia y con todo, porque mi familia pues no quería y bueno, lo típico, mamá quiero ser artista, ¿no? O papá quiero ser artista. Entonces, bueno, era explicar un poco eso para que lo Sí. supieran los oyentes o las personas que nos acompañan. Dime, porque no lo he escuchado muy bien, la dirección de esta página web que me estás diciendo ahora. Es que poniendo mi nombre en internet salen todas, Ah, salen las dos, sale todo lo demás, o sea que no hace falta decirla. mm, Que simplemente poniendo el nombre salen dos a guionsoler.net y antonio-soler.com y esas son las dos. Pero lo digo porque la gente en la de la firma va a ver obra contemporánea que es más expresionista, más contemporánea, más abstracta también, pero en la otra va a haber realmente el fundamento de obra religiosa, imaginería, cruceros de 6 toneladas, edificios góticos, mil cosas que he hecho por los chimeneas inmensas de 2 toneladas, de mármol tallado. O sea que en la escuela ha sido, digamos, forzada porque el artista, si quiere sobrevivir hoy en día, tiene que hacer de todo. Yo he tenido la suerte, otra de las críticas que me han hecho, que está mal que la diga, pero que es así, es Antonio Solé ha demostrado todo en todos los materiales. ¿Pero mm, por qué? Porque para sobrevivir el artista hoy en día tiene que hacer de todo. Y yo he tenido la suerte y he tenido la capacidad de poder adaptarme a cualquier material. Y eso ha sido porque otra de las preguntas que me hacen siempre, ¿ha vivido siempre de la escultura? Fíjate qué pregunta más dolorosa, ¿no? Que te digan eso en una entrevista o a la gente, ¿pero siempre ha vivido de la escultura? No nos imaginamos preguntándole a un carpintero, un electricista, un arquitecto, un doctor, a quien sea, preguntándole, ¿ha vivido siempre de esto? Pero al artista sí. ¿Por qué? Porque estamos en un país muy difícil con el tema de la cultura, muy difícil con el tema de estar. Pues a mí me preguntan gente de Suecia, yo estaba exponiendo en Suecia y en muchos sitios, me han preguntado, pero oye, ¿y en Murcia? ¿A ti no te hacen caso y tal? Digo, pues, en Murcia es como si no existiera, es algo así. Pero bueno, tampoco, el mundo es muy grande. La gente que me pregunta algunas veces, oye, pero no, no, hombre, el mundo es muy grande, hay muchísima gente, hay 9.000 millones de personas todavía que estarán deseando conocerme o yo a ellos, y el mundo es muy grande para centrarse en el sitio donde no te hacen caso, ¿no? ujú, O donde realmente ocupa tu lugar otro tipo de personas. ujú. Sí, yo eso lo noto mucho cuando viajo por el mundo, que aquí en España tenemos auténticas joyas, como son tus obras, como es tu trabajo, y que no lo apreciamos. Y yo eso lo noto mucho cuando voy por el mundo, o sea, lo difícil que es en España vivir de, por ejemplo, la música, por poner un ejemplo. Y, Sí, sí. y- y un buen violinista en cualquier país europeo del norte, un buen violinista, no tienen la más mínima dificultad para llevar su vida con normalidad y tal. Y en España, pues un violinista es solo violinista, o sea, que no es alguien así famoso, por no decir nombres y tal. Y vamos, Ujú. me están diciendo ahora mismo por internet, me acaban de escribir, porque estoy aquí con el WhatsApp y tal. eh, Increíbles tus esculturas, me están poniendo, increíbles sus esculturas, lo que transmiten y tal. Yo creo que es impresionante verlas, ¿no? Yo me Ojo. imagino o sea, yo es que estoy imaginándome trabajar una piedra de tantísimas toneladas, debe llevar un tiempo impresionante. Y aquí hay muchísimos trabajos
en las imágenes que has puesto, y habrá a lo mejor algunos otros que no están aquí. Y la verdad es que ante una obra así, uno no sabe, no sabe qué decir. Yo me quedo casi sin palabras. Y una pregunta que te quiero hacer. Porque yo veo tus obras y imaginemos, yo me imagino a mí, ¿no? Que yo nazco y de pequeño digo, voy a ser escultor y tal. Yo creo que no podría. ¿Tienes un don especial? Sí, sí, yo nací con ese don, pero ya digo que con 5 años ya estaba haciendo dibujos a carboncillo que ganaron premios en UNICEF y que la gente no creía que lo había hecho un niño de 5 años, pero bueno. Y estuve ganando premios todo, bueno, hasta que llegué al instituto y después, bueno, tuve pues el enfrentamiento con la familia porque mi padre quería que estudiara una carrera que no fuera, por supuesto, arte y tuve como se decía antiguamente, echarme al monte y quedarme solo sin recursos, sin nada, porque realmente no había posibilidad de que nadie me pagara nada. Entonces, yo con 17 años, 17 casi 18, hago la primera obra, que es una réplica de 2 toneladas para un jardín de París, a través de un anticuario, y a partir de ahí, con 17 años, no había cumplido 18, con 18 años ya estaba haciendo obras monumentales, y realmente para mí, la gente que me ha visto trabajar ha dicho, pero es que esto lo has hecho antes. Eso me lo decían cuando tenía esa edad. Esto lo has hecho antes. Y yo decía, realmente, seguramente sí, porque realmente, y siempre lo he dicho, mi cerebro va por delante de mis manos siempre. Que es una cosa lógica, pero es que realmente va resolviendo. Por ejemplo, cuando he hecho un general ahora para Madrid y Agustín Agualongo en mármol de 5 toneladas, con la espada, con todos los detalles, la bandera y tal, y yo he hecho en talla directa. Eso es una cosa que también hay que decir. Yo no hago bocetos, hace muchos años ya, quizá 30 años que no hago bocetos. Ni hago modelados previos, ni cojo a gente y las visto, ni hago nada de eso. Yo hago talla directa y la gente que me ha visto trabajar lo sabe. Yo hago una elaboración mental de todo lo que estoy haciendo y esto, si se me ve trabajar, se ve que es así, porque yo no tengo nada delante, pero sí visualizo. Estuve hablando con una chica en un hospital que estaba con una familia que estaba enfermo y había una especie de mueblecito donde llevaban las medicinas y me decía, oye, yo es que te admiro mucho porque ¿cómo haces eso? Y yo le dije, mira, ¿ves ese armario? Digo, sí, tú ves el armario, ¿no? Digo, pues yo veo lo que hay dentro. Pues eso es mi manera de trabajar. Yo digamos que veo proyectos la figura dentro o proyectos en mi obra y directamente la hago. Lógicamente me tengo que documentar cómo es una espada de un coronel del siglo XIX. Pues claro que me tengo que 95,5 centímetros de altura y estos detalles. Yo ya le doy forma. Pero, por ejemplo, en el general no había ninguna pintura de él, no había nada, solo 4 palabras sobre él. Y entonces yo tuve que adaptarme y crear al personaje, ¿no? Lo más realista posible. Entonces, es un poco, la talla directa, yo se la he dicho a profesores de Bellas Artes y me han dicho que no existe. O sea que yo llevo 40 años, 37 años haciéndola, practicándola. La talla directa sí existe. De hecho, la hacía Miguel Ángel, la han hecho Bernini y todo, porque la experiencia te da muchísima confianza. Y aparte, no solo la experiencia, es que ya sabes oír el mármol, sabes cuándo tiene un problema, sabes cuándo lo vas a lijar y cuándo has llegado hasta donde tiene que llegar. Sabes cuando lo estás moviendo y cuando hay una grieta y cuando hay un pelo o cuando hay cualquier cosa, cualquier defecto, lo conoces, lo sabes. Yo estoy en canteras y a mí cuando yo llego, yo estoy eligiendo mis bloques y ya saben que les voy a dar problemas a ellos, ¿no? Porque saben que voy a buscar lo bueno. ¿Por qué? Porque claro, son muchos años y aparte amas tu trabajo. Si lo amas, te van a arreglar el coche maravillosamente bien, te van a hacer una puerta maravillosa, te van a poner unas buenas luces en tu casa o una buena instalación eléctrica, porque ese electricista, ese carpintero, ese mecánico ama su trabajo. Yo amo mi trabajo, he nacido para eso.
Y me ha costado muchísimos problemas. A mí el arte me ha quitado todo, ¿eh? También me ha dado todo y me ha quitado todo. O sea, que es realmente un sacrificio. Ujú. Y en este país sobrevivir de la escultura ha sido un milagro, o sea, un milagro. Porque yo, ya digo, en todos los países que he estado se han quedado asombrados. Yo he visto escultores en Suecia que han dicho, ay, nos hacemos una foto contigo y podemos decir que hemos estado en mi estudio, no sé qué. Esos que viven, que tienen un estudio casa, que tienen unas condiciones, que el Estado les ayuda, que tienen unas facilidades tremendas, que nadan en la abundancia, esos escultores. O sea, aquí tienes que estar esperando que suene el teléfono, tienes que estar esperando. Son muchísimas cosas que no te explicas. Y realmente te das cuenta de que estamos en el país más maravilloso del mundo, pero también en el país con más dificultades para un artista de teatro, de música, hay verdaderos talentos y genios por ahí sueltos reponiendo en supermercados. O sea, que yo he llegado hasta algunas veces a decir, oye, voy a buscarme algo de fines de semana, algo de tal, porque realmente ha habido épocas muy malas y luego vas a algún sitio y nadie te ayuda. Entonces el corazón es el que tira para adelante y luego también estoy seguro que este don me lo han dado para algo, para ser. Por eso cuando me llegan figuras religiosas o me llega algo tal, lo hago con tanto gusto y tengo muchísimas hermanas y religiosas rezando por mí y me consta, me consta, porque he hecho muchos trabajos también y he puesto todo de mi parte para que se hicieran esos trabajos, ¿no? Nunca he ido con el dinero como bandera, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Porque trabajas porque amas lo que trabajas y te da una pena tremenda dejar de hacer un proyecto o una figura o una escultura por el dinero. Y entonces, bueno, también me he metido en algunos, como se dice, berenjenales importantes, porque claro, al final te metes en un pequeño lío. Pero bueno, he salido siempre airoso, ¿eh? No, nadie puede decir que Antonio Soler no haya puesto pasión, gusto y corazón para hacer lo que hace, vamos, en todo lo que he coincidido con cualquier persona. Ujú. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Yo es que estaba callado porque es que estaba escuchando y estoy impresionado realmente. Estoy impresionado con lo que estoy viendo en el ordenador y con lo que estoy escuchando. O sea, yo creo que es evidente que tienes un don, pues como el que tenía Bernini o Miguel Ángel. O sea, es que eso no se obtiene única y exclusivamente trabajando. O sea, Dios nos hace diferentes a cada uno de nosotros y alguno de nosotros sirve mucho para un tema concreto o para otro, para lo que sea. Todos somos diferentes. Yo creo que no cualquier persona puede hacer lo que tú haces, eso es evidente. Y yo creo que la palabra don aquí está perfectamente definida. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho, que es, yo he nacido para esto. Es que eso se llama vocación, ¿no? O sea, es decir, es que yo he nacido para esto. Y qué suerte poder desarrollar una vocación, que no todo el mundo puede. Pues hay algunas vocaciones que son realmente muy, muy difíciles en el siglo XXI. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamar al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel y bolígrafo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, hay que llamar al 91 005 94 19. Vamos a dar paso a una primera llamada que nos está llamando ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Mauro desde la isla de La Palma. Buenas noches, Mauro. Saludos cordiales, Javier Ángel. Es un honor, en este caso, tener esta noche a Antonio Soler, donde yo vengo a describir que su obra es la rareza exclusiva de un genio. He estado viendo sus obras y la verdad que esa belleza, esa técnica y esas emociones que expresan tu obra, pues te hacen muy exclusivo, ¿no? Y la pregunta, para dar paso a los demás, esa técnica nueva, nunca vista, que utilizas en el mármol, ¿es de escuela o es de ese don que tú tienes?
y ya te escucho por la radio. Pues gracias, Mauro, por habernos Gracias, llamado al gracias. 91 005 94 19. Y aquí estamos, si quieren llamar, aprovechen. Bueno, Antonio, ¿qué le decimos a Mauro? Es innata. No he tenido la oportunidad, como he dicho en la conversación anterior, no he tenido oportunidad de hacer Bellas Artes porque ya muy joven estaba haciendo obra monumental. Entonces, aunque parezca increíble, pues la gente que me conoce sabe que es cierto que yo no he tenido contacto con ningún profesor ni con nadie que pueda decir que me haya enseñado nada. De todas maneras, yo soy profesor de universidad y esto que voy a decir queda grabado. Yo creo que las escuelas de bellas artes del mundo deberían plantearse que el profesor Antonio Soler empezase a dar unas clases en universidad en bellas artes, porque es que lo que tú haces, número uno, no se debe perder. O sea, tu trabajo debería ser patrimonio de la humanidad. Esto no se puede perder. Y luego, Se perderá. pues, Por desgracia se perderá. pues es que desde Diálogos con la Ciencia hacemos un llamamiento. Esto no se puede perder. Y luego, es que viendo tus obras, yo creo que no tener una persona así en la universidad da mucho que pensar a lo que está ocurriendo en España. Son Sí, son y aparte, impresionantes. aparte, ya digo que le estoy dando clases gratuitas, ya no, porque no tengo tiempo. Esta llamada es desde una sierra de unos amigos que me han dejado una finca, porque estoy rodeado de 40 toneladas de mármol y estoy haciendo obras monumentales bueno, obras para Miami, para varios sitios. Y claro, en Madrid se me quedaba pequeño mi estudio. Pero ya digo que la desesperación de los alumnos de Bellas Artes la estoy viviendo casi todas las semanas porque me llaman. Y luego otra cosa, la experiencia que yo tengo es de atajos, no de dar vueltas, sino de ir por aquí, hacer esto de esta manera, esto así. Y luego otra cosa, el espíritu y el alma de la escultura ya no se transmite. Yo sí la llevo encima porque la vivo y porque la amo, pero la gente ya no lo transmite. Entonces, cuando tú ves que esos ojos, yo he hecho algunas exhibiciones, digamos, de tallar en algún colegio y he visto los 4 o 5 niños con los ojos iluminados. Esos son los futuros artistas. Pero ¿dónde llegan esos artistas? A sitios donde ya no hay más camino, donde se les corta el camino, donde no hay donde aprender, donde no viven ese ambiente, ese olor a mármol, ese olor a escultura. Y fíjate, lo que disfrutamos hoy en día era lo que hicieron maestros del siglo pasado hacia atrás, incluso antes. Entonces, bueno, pues eso, por desgracia se perderá. Me lo dicen en todas las entrevistas, pero tengo 4 hijos y ninguno de los 4, uno ha heredado mi talento, digamos, pero está terminando ingeniería mecánica, porque yo nunca le he dicho, si tiene que ser artista, pasará por encima de cualquier muro y cualquier adversidad. Y no hay quien la detenga, no habrá quien la detenga. Pero yo en ese aspecto, pues lógicamente me da pena también porque realmente todavía me quedan muchos años, pero realmente mi puerta siempre está abierta para el mundo de Bellas Artes y todo, siempre está abierta. Pero bueno, también la falta de tiempo. Hay que tener en cuenta que estoy solo, que yo no tengo operarios, no tengo a nadie y todo lo que se ve ahí lo he hecho yo solo de principio a final. ¿Las esculturas que estás haciendo ahora están en exterior, están en interior? Lo digo porque ahora tiene que hacer frío para trabajar al exterior. Pues, el escultor siempre ha trabajado en la calle. Esos que se meten en ciertos garajes y todo eso morirían si estuvieran al lado mío. O sea, yo estoy inhalando polvo, o sea, que llevo mi mascarilla y todo, pero yo estoy tallando y está saltándome esquilas de mármol y todo. O sea, tienes que estar en la calle. Aquí ya está congelando, estamos a -6 por las noches y por las mañanas, hoy he empezado a trabajar a -3, pero estoy con el mármol que está congelado porque la escarcha de la noche se congela, pero ya a las 9, con las 10 sale el sol y ya empieza, no paro a comer y ya aprovecho hasta las 6 a tope trabajando y luego cuando a las 6 como algo y me pongo a modelar, que estoy haciendo una virgen para unas religiosas, que una virgen en arcilla.
Así que no paro. Hoy o estoy dibujando, o estoy haciendo algún proyecto, alguna cosa, y no, o sea, realmente el estar solo, como yo suelo decir, abro el teatro, barro los pasillos, pongo las butacas, corro el telón, soy el actor, el iluminador, soy todo. Entonces, al final, la obra final sale totalmente de mí, de mi esfuerzo. Vamos a dar paso a otra llamada que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Ricardo. Hombre, Ricardo, si yo sí te conozco, con esa voz, ¿cómo no te voy a reconocer? Tarjeta platino, adelante, el micrófono es tuyo. Mira, yo quería dar las gracias a Antonio y me he sentido identificado con él. Creo que una obra de arte es el resultado de un movimiento espiritual. Hay una creciente iluminación a través de la experiencia. El artista, cuando está creando su obra, pasa crisis, como el corredor de maratón. No sabe a dónde va, pero le mueve el espíritu. Lo que decía él de que la mente va por delante, el cerebro como que se excita. Jesús, cuando dice en el Evangelio, buscad y encontraréis, pedid se os dará, llamad y se os abrirá, es una gran realidad. Es una gran realidad. Porque el artista busca y busca, no sabe, pero al buscar al final encuentra. Y luego quería compartir con él que es verdad, cuando llega el final de la obra artística, el placer del éxito de haberla encontrado, y de alguna manera es una sorpresa, nadie se lo esperaba. Al final es una cosa que no te esperas, ¿no? Y es como un hito, ¿no? Sí, y crees que tus manos han sido guiadas. O sea, que realmente en muchas ocasiones, con todos los miedos y todas las incertidumbres, cuando llegas al final, sabes que alguien te ha guiado, o sea, lo tienes claro. Efectivamente. Ricardo, tenemos que hablar tú y yo, porque yo a la gente le voy a contar. Ricardo le conocí en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es una persona con una sensibilidad impresionante y doy gracias a Dios que pude compartir muchas cosas con él. Tenemos que hablar tú y yo de entrevistas, pero ya hablaremos. Hoy estamos con Antonio Soler. Muchas gracias. Buenas noches, Ricardo. Pues Antonio, Ricardo es una persona con una gran sensibilidad. También es artista a su manera, es arquitecto, es diferente, es un arte diferente. Pero tiene desde luego muchísima sensibilidad para estas cosas. Tenemos ya que ir terminando la entrevista, Antonio, pero sí me gustaría porque en el mundo de la radio ya sabes que no todo el mundo ha estado al principio de la entrevista, sino que hay gente pues, que ha ido llegando por lo que sea y no ha escuchado la entrevista completa. Entonces yo simplemente voy a decir que estamos entrevistando a Antonio Soler. Es uno de los poquísimos escultores que sigue trabajando a mano la escultura en materiales tremendamente diversos. Por ejemplo, la piedra en general, él nos ha hablado de mármol, la madera, el metal, él nos ha hablado de muchos metales, pero por ejemplo el bronce, y lo hace a pelo, como se diría. ¿Qué quiere decir a pelo? Cogiendo un bloque y al bloque directamente. A lo mejor antiguamente hacías bocetos y tal, pero nos has contado que ahora no los haces, que tú tienes en mente lo que quieres hacer y vas al bloque directamente, y en la Escuela de Bellas Artes te dicen que eso es imposible. Pues tú haces lo que es imposible. Yo creo que nos has transmitido amor hacia tu trabajo, nos has transmitido una vocación, un don, o sea, no hay más que ver la obra para decir esto. Una persona no puede hacerlo si no tiene un don especial, y tú nos has dicho que sientes como si hubieses nacido para esto. ¿Qué dices a la gente que ha llegado un poquito tarde a la entrevista? Puedes comentarle lo que tú quieras, resumir lo que tú quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, sobre todo tener unas palabras para los artistas que están pasando malos momentos, que yo los he conocido también, y que hagamos todos un poco por admirar, pero también fomentar un poco esa cultura a través de obras de arte, de lo que cada uno pueda, y que no sé, es un poco difícil el arreglar el tema de la educación o en este país, digo, en referencia a Bellas Artes, pero sí que tener unas palabras por los artistas que no tienen esa salida y que se ven
abocados a ir a otros oficios. Y que bueno, que cuando uno quiere, ama y necesita hacer algo, en mi caso fue imparable, ni la familia ni nadie, y creo que eso tiene un nombre. Yo no solo por el don, sino que este camino para mí era irremediable, o sea, que era totalmente, no había otro camino. Entonces, el que lo sienta así, pues irá con el corazón por delante y esa fe también le va a ayudar, ¿no? Entonces, es que no soy muy bueno dando consejos. El de tú a tú sí, pero que en ese aspecto, bueno, pues si quieren ver mi obra, pues yo me he encantado. Yo no trabajo para halagos, ni trabajo para que la gente me diga y todo eso. Yo necesito hacer esto, necesito hacerlo y lo he hecho. Yo soy de los que se quitan de las fotos y soy de los, de los que, de los que las inauguraciones desaparece. Pero ¿por qué? Porque realmente siento que eso no va conmigo, que esa soledad y esa tú a tú que vivo con las obras o con los bloques de mármol, como esta mañana que estamos viendo unos cuantos, eh, esa es mía, es mía. Entonces la quiero compartir, pero, pero, pero me cuesta un poco por eso, ¿no? Por un poco, porque el explicar lo que siente un cantante, lo que siente un actor, lo que siente un artista, lo que siente una fe, lo que siente todo eso es difícil. Hay que sentirlo, quiero decir. Este es el resumen. Hay que sentirlo. Yo tengo la suerte de conocerte personalmente y yo doy fe que cuando yo estaba hablando contigo, que no sabía quién eras en ese momento, noté una sencillez, una cercanía y claro, luego veo tus obras, veo lo que estás haciendo y digo, es que estoy aquí hablando casi con Miguel Ángel, casi con Berni, digo, y yo me quedé realmente muy, muy impresionado y te quiero dar las gracias por el tiempo que nos has concedido Un placer. y lo que nos has transmitido a todos los oyentes y a todos los que nos van a escuchar luego en el podcast, que también quiero saludarles. Y gracias por este tiempo que nos has concedido esta noche. Te dejamos dormir, que seguro que mañana te levantas prontito a Saludos trabajar. de mi parte a todos también y a ti también muy agradecido por tu interés, por tu amistad y bueno, también pues a todos los oyentes que para mí ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Y si Dios quiere, volveremos a coincidir pronto y seguiremos hablando. Estoy impresionado por tu obra, de verdad, estoy impresionado. Y esta es una entrevista que me deja a mí un poco como diciendo, ¿a quién acabo de entrevistar? Es alguien porque yo creo que estamos en el siglo XXI, pero yo creo que tu obra se seguirá hablando de ella en el siglo XXII y en el siglo XXIII, porque eso ahí queda. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, vamos a ver. Abrazo fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Y a continuación, R² nos habla de la oscuridad. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. El miedo más común en los niños es la oscuridad. Pero, ¿por qué la oscuridad es negra? Eso explicaré hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. No es que sea que la oscuridad es negra. Este es un error de nuestro sistema nervioso, una ilusión óptica. Después de unos experimentos con un prisma, Isaac Newton demostró que la luz blanca se podría descomponer en 7 colores. En 1704 se publicaron sus conclusiones en Optics, una obra que hizo que se fuese a un lado la idea de que la luz era incolora. En nuestra civilización tenemos diferentes nombres para nombrar diferentes colores básicos, como el azul, el verde, el rosa, pero no es algo de todo el mundo. En algunas culturas solo hay 2 categorías, y estas son el blanco y el negro, y cuando existe una tercera categoría,
es siempre el rojo y cuando hay dos categorías más son el verde y el amarillo. En la retina tenemos los conos, células que recogen y codifican las diferentes longitudes de onda que vienen de los estímulos visuales y las envían por señales eléctricas a través del nervio óptico hasta la corteza visual. Realmente, los colores que percibimos es una construcción de nuestro cerebro, donde están implicados tanto estructuras de la corteza visual como el hipocampo y el sistema límbico. Son zonas relacionadas con las emociones y por eso cuando percibimos un color es algo que va más allá de un simple proceso natural. Entonces, el color son representaciones cerebrales de ciertas longitudes de onda que llegan a nuestra retina y son interpretadas adecuadamente por nuestro cerebro. Imaginemos que nos levantamos a mitad de la noche y abrimos los ojos. No vemos nada. Todo está oscuro y no tenemos ningún punto de referencia que permita a las células fotosensibles de la retina que puedan enviar señales a nuestro cerebro. Entonces, ¿ese color negro es el mismo color negro que nuestros ojos perciben a plena luz del día? El negro no es un color primario, ni secundario, ni terciario. Además de que el color que percibe el ojo humano en completa oscuridad no es el negro. Aún así no tenemos un color equivalente, así que lo podemos denominar como un gris propio o un gris intrínseco. Por lo tanto, es un color más claro que el negro y es el resultado de una activación espontánea de ciertas células fotosensibles de nuestros ojos. De alguna forma, esto es como una percepción de algo que no corresponde con la realidad y podría considerarse un fenómeno alucinatorio fisiológico. Ver esta oscuridad negra no es la única alucinación biológica que tenemos. Cuando pasamos la vigilia del sueño tenemos alucinaciones hipnagóticas, mientras que las hipnocámpicas se producen cuando nos despertamos. Entonces, este color negro es una ilusión óptica, un estado de confusión de nuestro sistema visual. Aunque no tenemos un color en concreto para designar esa oscuridad, sí que existe un código hexagesimal propio. Este es el 16161D, es decir, 16161D, mientras que el negro es 0000000, 6 ceros. Este color es producido por nuestros bastones, que tienen una proteína fotosensible compuesta por opsina y vitamina A. Esto es muy inestable, lo que implica que puede perder integridad de forma espontánea, haciendo que el ojo envíe señales al cerebro. Esto le hace creer que ha llegado un fotón de luz cuando realmente no ha ocurrido. Este es un color inestable que puede variar de una persona a otra, además con el tiempo. Ya sabemos que la oscuridad no es de color negro y que no tiene un color específico, pero que sí que tiene un código hexadecimal. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Y adelante, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, me alegro de estar aquí con ustedes y les envío un cordial saludo. En estos tiempos en los que la algarabía, la polarización, las broncas entre personas que se dedican a la política y otros muchos ruidos pululan a nuestro alrededor, he leído un texto titulado La política de Ratzinger, que me ha parecido interesante para pensar y sentir. Su autor es Ricardo Calleja Rovira, doctor en Filosofía del Derecho y profesor de Ética en el IES, entre otras varias actividades de investigación en diversos centros.
Les voy a leer seguidamente un amplio extracto de su texto La política de Ratzinger, que dice así. Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, fue un bávaro de la posguerra mundial que confió en la democracia constitucional y en el proyecto de integración europeo. En su testamento espiritual recogió un sentido agradecimiento a su patria alemana, pero nunca puso su esperanza en la política, ni en el ejercicio del poder, como demuestra su renuncia al pontificado. Quien fuera uno de los protagonistas del concilio, se sumó al giro histórico de la Iglesia hacia la aceptación de los principios del liberalismo político y rechazó explícitamente la idea de imperio cristiano. A la vez se esforzó por señalar la necesidad de unos fundamentos morales para las instituciones de la libertad, cuyas raíces eran, a su juicio, cristianas. Como consideraba la política como el ámbito de la razón común, rechazó toda forma de teología política, de izquierdas o de derechas. Cribó la teología de la liberación de todo elemento marxista, pero también reconoció en repetidas ocasiones la cercanía de la socialdemocracia con la doctrina social de la Iglesia y criticó los excesos del capitalismo. En sus viajes como papa, alabó la libertad religiosa de los norteamericanos, las instituciones del parlamentarismo británico, las referencias de la ley fundamental alemana a Dios y a la dignidad como claves de bóveda del orden social, los intentos de una laicidad positiva en la República Francesa, pero también la presencia de la cruz en tantos lugares prominentes de Europa, la vitalidad de la cultura cristiana española a lo largo de la historia en sus poetas y santos, que veía amenazada por un peculiar anticlericalismo. Pero todo esto no se tradujo en una toma de postura partidista, que no le correspondía. Es frecuente, sin embargo, la apelación a los principios no negociables de Benedicto XVI, la sacralidad de la vida humana, la naturaleza de la familia fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad educativa y las demás exigencias básicas del bien común. Estos principios constituirían una regla de oro para orientar la acción política y dirimir el voto. Ciertamente se trata de temas clave, aunque no son demasiado frecuentes en la obra de Ratzinger. La expresión principios no negociables está ausente en sus encíclicas y también en sus grandes discursos sobre estos temas, en Westminster o en el Bundestag. Y es que realmente no es solo eso lo esencial de su pensamiento. Por ejemplo, en unas palabras improvisadas a los obispos de Suiza en noviembre de 2006, observaba que en nuestra época, en cierto sentido, la moral se ha dividido en dos partes. La sociedad moderna ha descubierto y reivindica otra parte de la moral que tal vez no se ha propuesto suficientemente en el anuncio de la Iglesia en los últimos decenios. Y son los grandes temas de la paz, la no violencia, la justicia para todos, la ayuda a las personas necesitadas y el respeto a la creación. Realmente son grandes temas morales, que además pertenecen también a la tradición de la Iglesia. Y concluía: creo que debemos esforzarnos para volver a unir estas dos partes de la moralidad. Para hacerlo a veces conviene la machaconería. Otras es mejor callar. Basta recordar a Tomás Moro. En ocasiones es buena y eficaz la intransigencia contra mundum. En otras ocasiones hay que contentarse con mejoras parciales. Por ejemplo, Juan Pablo II consideraba lícito votar por leyes abortistas si éstas eran más restrictivas o salvaban más vidas que las vigentes. Unas veces hay que ir de frente, pero otras es mejor proceder de modo oblicuo y hasta servirse de triquiñuelas, como se hizo en la abolición de la esclavitud en Inglaterra.
son inevitables las tensiones entre las diversas estrategias, también sobre la civilidad en el tono y las formas. En todo caso, reconocía Ratzinger ante el Bundestag en 2011 que un político buscará el éxito sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero eso sí, el éxito está subordinado al criterio de la justicia. Benedicto se incomodaría al ver su nombre invocado como argumento de autoridad en materia de discurso político. El cristianismo, explicaba en ese mismo discurso ya citado, contrariamente a otras grandes religiones, decía que el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. No pretendía que la autoridad eclesiástica se inmiscuyera en el proceso político, que normalmente funciona por el principio de mayorías dentro de las normas constitucionales, pero sí señalaba la necesidad de ofrecer un fundamento sólido para las verdades morales que preceden a cualquier votación. Esas que el constitucionalismo democrático presupone y formula en términos de derechos humanos fundamentales. Para Ratzinger, la gran contribución de la religión no es dar soluciones técnicas, sino purificar y ensanchar la razón, haciéndola sensible a la verdad y a las personas que la cultura de cada tiempo tiende sutilmente a marginar. Y esto lo hace aportando la memoria cultural del encuentro entre la fe bíblica y la razón moral y jurídica grecorromana, sobre el que se han construido las sociedades occidentales. En último término, como dijo en Compostela en el año 2010, la aportación de la Iglesia se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Por eso, también a los no creyentes, en algunas ocasiones les formuló la propuesta de vivir como si Dios existiera. Termina así este texto escrito por Ricardo Calleja Rovira. A los cristianos de a pie sí les corresponde comprometerse en la vida cívica y aportar la savia siempre nueva de las raíces cristianas, como una propuesta a la libertad de todos, con un lógico pluralismo en las opciones y estrategias. Una propuesta que no es imposición de una moral sectaria, sino que es el recordatorio de las exigencias básicas de la dignidad de cada persona y de la convivencia en paz, libertad y justicia, también en sociedades plurales, y la búsqueda de nuevos puntos de encuentro y fórmulas para mejorar la vida en común de todos. Y Luis Antiquera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 28 de noviembre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal pero del año 1095 se clausura el concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II proclama la primera cruzada que finalizará con la toma y conquista de Jerusalén en 1099. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles,
que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. Y en 1493, en el curso de su segundo viaje a América, Cristóbal Colón arriba a Jamaica y a Puerto Rico y circunnavega buena parte de la isla de Cuba. Y sin salir de la mar Océana, en 1520 3 barcos al mando del marino al servicio de la corona española Fernando Magallanes encuentran el complicadísimo paso que se dará en llamar en su honor Estrecho de Magallanes al Océano Pacífico, y se convierten así en los primeros seres humanos que navegan desde el Atlántico hasta el Pacífico, en una proeza sin precedentes que abre definitivamente las puertas del planeta a la globalización. Y en 1582 el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, de 18 años, se casa con Anne Hathaway, de 26, embarazada de 3 meses. En 1811, en la sala de conciertos Gewandhaus de Leipzig, se estrena el concierto para piano número 5 llamado Emperador, y no dedicado a Napoleón como podría pensarse, sino a Rodolfo de Austria, obra del gran compositor Beethoven. Escuchen el final de su segundo movimiento. Y en 1814 el periódico londinense The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. En 1838 en Cádiz se dan por finalizadas las obras de construcción de su hermosa catedral. Y
Y en 1893, por primera vez en la historia, en las elecciones generales celebradas en Nueva Zelanda, las mujeres pueden ejercer el derecho al voto. En 1907, en Haverhill, el vendedor de chatarra Louis B. Mayer, uno de los fundadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, abre su primera sala de cine. Y en 1909, Sergei Rachmaninov estrena al piano su concierto para piano número 3, considerado uno de los conciertos más difíciles del repertorio pianístico, que reputadísimos pianistas no se han atrevido a interpretar. Y como la cosa hoy va de pianos, escuchen un fragmento del mismo interpretado por una de las mejores pianistas del momento, la argentina Marta Argerich. Y en 1930 el filósofo español José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas. Escuchen de su voz explicarnos en qué consiste la vida. La vida es quehacer, y la verdad de la vida, es decir, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa, pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no puede ser caprichoso.
El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie, como lo es la del frívolo. Clarísimo. En 1943 se inicia la Conferencia de Teherán con Churchill, Roosevelt y Stalin para coordinar los esfuerzos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Se designa el norte de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado. Se decide la partición de Alemania tras el fin de la guerra y la creación de la Organización de Naciones Unidas, entre otros importantes acuerdos. Y en 1964, en Cabo Cañaveral, la NASA lanza la sonda Mariner 4 hacia Marte. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1489 en Inglaterra Margarita Tudor, hija mayor de Enrique VII y hermana de Enrique VIII, que en 1503 casará con Jacobo IV de Escocia, de donde nacen los derechos de los Estuardo al trono de Inglaterra, derechos que algunos dicen podrían llegar a recaer en la persona de la fallecida duquesa de Alba, no en balde apellidada Fitz-James Stuart, que no significa otra cosa que hija de Jacobo Estuardo. Y en 1757 en Londres el que lo hace es William Blake, pintor, místico, grabador y poeta precursor del modernismo, pre-rafaelismo y expresionismo. En 1632 Jean-Baptiste Lully, compositor francés. Suya es esta marche pour la cérémonie de Tours.
En 1820 nace en Alemania el político y filósofo alemán Friedrich Engels, que junto con Karl Marx escribirá El Capital. En 1881, uno de los grandes escritores del siglo, el judío austríaco Stefan Zweig, autor de Fouché o de El mundo de ayer, Memorias de un europeo, libro cuya lectura les recomiendo vivamente. Y en 1908, Claude Lévi-Strauss, antropólogo y lingüista belga-francés que, como ven ustedes, no hacía pantalones vaqueros. En el capítulo del obituario muere en 1680 en Roma el arquitecto y escultor italiano, maestro del barroco, Gian Lorenzo Bernini, creador de la columnata de San Pedro y de otras importantes obras en el Vaticano. En 1859 en Estados Unidos, Washington Irving, autor de los cuentos de la Alhambra. Y en 1936 el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de la divertidísima Venganza de Don Mendo, entre otras muchas obras, asesinado por las hordas izquierdistas en la espantosa matanza de Paracuellos del Jarama, en la que se acaba con la vida de 7.000 personas. Y en 1954 en Chicago muere Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logra la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear y que da nombre al fermium, elemento sintético altamente radiactivo. Y en 1968 la que lo hace en Londres es Enid Blyton, prolífica escritora inglesa que escribió más de 600 obras de literatura preeminentemente infantil. ¿Quién no ha leído en su infancia, por ejemplo, Las aventuras de los 5?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los Y felicitamos hoy al actor norteamericano Ed Harris y al ciclista irlandés Stefan Roach, y a las guapas que no nos falten, nuestras guapas. Hoy la actriz norteamericana Mary Christine y la no menos bonita británica Karen Gillan. Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero, con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica a Rufo, mártir, a Acario Mansueto Teodoro y Papiniano, obispos, y a Santiago de la Marca, Catalina Labouré, Hilario, Quieta y Teodora, confesores. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores radioyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y desde este magnífico programa. Hoy les voy a narrar un suceso verdaderamente interesante, que es una anécdota corriente que ya se lo propuse la semana pasada, y es un suceso con Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann fue el creador de lo que se conoce con el nombre de teoría cinética de gases, y evidentemente sacó una relación que luego después fue aplicada nada menos que por Albert Einstein y también por un físico importante, Jean Perrin, francés. El problema se sitúa en la llamada fórmula de Boltzmann. Boltzmann era profesor de la Universidad de Viena a principios de siglo, estamos pues en 1900 aproximadamente, y se dedicaba pues a investigar cuestiones que todavía no estaban resueltas, cuestiones en termodinámica y sobre todo en la cuestión de la entropía. Y pudo encontrar una relación entre la entropía y la probabilidad termodinámica. La probabilidad termodinámica se define como el número de microestados correspondientes a un macroestado dado.
Y la fórmula que Boltzmann sacó bajo el punto de vista teórico y por supuesto también experimental es que la entropía S de un sistema es proporcional al logaritmo neperiano de la probabilidad termodinámica. Dicho en términos formulativos, S igual a una constante K sub B logaritmo neperiano de omega, en donde K sub B es la llamada constante de Boltzmann, que viene expresada por un número experimental y cuyas dimensiones son Joule por Kelvin, es decir, Joule partido por grados Kelvin. Esa es la fórmula de Boltzmann y eso que le llevó mucho tiempo para poderlo determinar y hacer las experiencias correspondientes. De modo que el problema se centra en que Boltzmann tenía una enfermedad que en aquella época pues no era suficientemente conocida para llevar a cabo su curación, y es que era bipolar. Es decir, era una persona que en periodos determinados estaba muy alegre y muy contento, y el periodo siguiente era todo lo contrario, estaba muy triste y con una depresión tremenda. Y eso lo sabían sus compañeros de una universidad y aprovechaban la ocasión para meterse con él por envidia. Y cuando tenía periodos de baja forma, pues se metían con él, le insultaban, se reían de él, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual consiguieron que el periodo de depresión pues se prolongara indefinidamente. En aquella época, pues estamos hablando ya de principios del siglo XX, incluso antes del siglo XX, no había suficiente conocimiento de este tipo de enfermedad, de manera que no había lo que actualmente se llaman psiquiatras. Podamos ya. Y entonces lo que hizo fue ir a un médico normal y corriente, contarle su problema y la recomendación que el médico le dio fue que cambiara de clima, que se fuera a un clima más suave, y como consecuencia de ello alquiló una mansión en el norte de Italia. Estaba casado y alquilaron una mansión en el norte de Italia con un clima suave, y allí se desplazaron su esposa y una hija pequeña que tenían. Estando las cosas de esta forma, él se levantaba todos los días temprano y se marchaba a los jardines, que eran jardines grandes, con piscina, y había también unos bancos de piedra con una mesa de piedra donde se podía escribir. Entonces, como él estaba siempre investigando sobre todo en termodinámica y su fórmula famosa, por la mañana cuando se levantaba se marchaba a una de las mesas de los jardines y ahí se ponía a hacer sus investigaciones. Y a la hora de comer, entonces su hija era la encargada de ir a buscarle para que regresara a la casa para comer. Luego después se echaba la siesta y era una vida muy tranquila y muy sosegada. Pero llegó un día en que su madre le dijo:
¿dónde está tu padre? ¿Lo has visto? Y entonces dijo, no, no lo he visto, pero ahora mismo voy a buscarle. De manera que la hija se puso en camino, fue al lugar donde su padre solía sentarse para sus investigaciones y no encontró que estuviera allí. Y entonces empezó a llamarle, y venga a llamarle, y recorriendo todos los jardines que había alrededor de la casa, se encontró a su padre colgado de un árbol. De manera que se suicidó y la cosa pues fue dramática. De manera que en lo sucesivo, esto era en 1906. Entonces le enterraron y en la lápida se puso su nombre y se puso también su fórmula. De manera que la cosa quedó de esa forma y en esas condiciones. Pero también en 1906 hubo personas que se aprovecharon del valor que podía tener la aplicación de su fórmula. Y una de estas personas fue Alberto Einstein, que resolvió el complicado problema del movimiento caótico de los granos de polen en la superficie del agua, concretamente. Y esto tuvo lugar en 1906 y efectivamente resolvió un problema que estaba planteado desde mucho tiempo anterior. Es un problema muy complicado, de modo que recurrió a un botanologista, el movimiento caótico. El nombre del botanologista era el de Brown, concretamente, y entonces el problema que presentaba, el movimiento caótico, era un problema que muchos investigadores habían intentado resolver, pero no habían podido conseguir ninguna cosa positiva. Y Einstein, precisamente, era uno de ellos, y quedó resuelto este problema. Pero la cuestión no termina ahí. La cuestión termina trágicamente, y vamos a poner la palabra trágicamente entrecomillada, porque en fin, nadie perdió la vida, ni nadie sufrió ningún trastorno extraordinario, sino simplemente una casualidad pues muy lamentable. Y es que la fórmula de Boltzmann no estaba todavía puesta de una manera segura y necesitaba una ratificación. Y en 1923 un físico importante llamado Jean Perrin, francés, demostró que la fórmula de Boltzmann era cierta y por lo tanto era aplicable a cualquier problema del tipo que se presentara con esa fórmula probabilística, lo cual, claro, fue un verdadero, en fin, digamos, contratiempo contra su familia, de que mientras un físico importante demuestra que la fórmula era cierta, el autor de la fórmula estaba en una sepultura con su nombre y escrita también su famosa fórmula sobre la lápida. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y recuerde usted que hay un dato curioso, y es que el premio Nobel se lo llevó Jean Perrin en lugar de Boltzmann, y se lo llevó cuando Boltzmann ya estaba enterrado con la fórmula de Boltzmann. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Tenemos ya que terminar este programa de hoy.
28 de noviembre de 2025. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les voy a pedir que nos recuerden en sus oraciones a todos nosotros, a todo el equipo de Diálogos con la Ciencia. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que a ustedes les encanta. Esta oración que yo hago a veces de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pedimos, como no puede ser de otra manera, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y lo pedimos con esta oración con la que solemos terminar muchas veces el programa, que es el Padre Nuestro de San Juan Pablo II. Gracias por este programa en el cual ustedes nos han acompañado. Gracias a ustedes existe Diálogos con la Ciencia. Sin ustedes, Diálogos con la Ciencia no tendría lógica. Radio María no tendría lógica si no están ustedes ahí. Queremos acompañarles y ustedes nos acompañan a nosotros, por lo que les quiero agradecer a ustedes también esta compañía. Si Dios quiere, si Radio María quiere, si ustedes quieren, aquí estaremos la semana que viene. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.